alguna duda que presentar algo que necesiten explicación de los del desarrollo del semestre en el curso, que dicho sea de paso, prácticamente es el curso total, ¿no? Porque lo hemos hecho completo. Por eso yo quería, y eso estábamos haciendo, revisar todo el Código Civil, recibiendo de ustedes las observaciones que tuvieran al desarrollo del curso según las fichas y y lo que ustedes consideraran pertinente, ¿no? Aquí estamos con nuestras fichas. Vamos a ponerlas también. Ahí están, a su disposición. En este momento yo voy a estar esperando las observaciones que ustedes tengan al respecto. $50. A las 10:45, son 10:41, a las 10:45 voy a empezar revisando el articulado del Código Civil con ustedes, que todos tengan a la vista su Código Civil. Yo voy a entrar con este articulado que tienen ustedes a la vista, empezando por el 1357 Contratos Ley.
Muy bien, 10:46. Vamos a empezar nuestro repaso. Un instante. Tenemos 53 de 86. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes de entrar al articulado mismo del código, quería hacer consideraciones respecto a términos comunes que pudieran ser considerados parasinónimos o casi sinónimos del contrato. Voy a comparar cada uno de ellos con la definición de contrato. El primer término es la convención. La convención está estipulada claramente en el 1354, cuando dice que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrato a norma legal de carácter imperativo. El 1354, en consecuencia, es la norma que nos dice que la voluntad de las partes es lo más importante en esto, ¿no? Y que la ley no puede modificar el contrato privado. Aquí tienen ustedes un concepto. La convención es el primer término que viene a colación, como indicaba. Viene del latín convencio, convenire, es decir, venir juntos, actuar juntos, y abarca todo acto jurídico bilateral, abarca cualquier acto jurídico bilateral, ya sea patrimonial o no. Entonces hemos dicho que el contrato recae sobre materia patrimonial, contenido patrimonial. La convención puede salir de ese forzamiento y admitir acuerdos de voluntades que no tenga carácter patrimonial. Por lo tanto, incluye contratos, incluye pactos e incluye tratados incluso. El concepto contrato que propongo a ustedes es el siguiente: es una especie de convención que genera obligaciones patrimoniales. Deriva de contractus, dice aquí esta fuente.
estrechar, unir. No. En principio, que contractus es sustantivo y me lo están traduciendo como verbo, estrechar, unir. Nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Mi interpretación es contra actus, decir actos contrarios pero complementarios, y se caracteriza por crear vínculos jurídicos exigibles. En el derecho civil es el instrumento por excelencia para constituir relaciones obligacionales. La finalidad del contrato es crear la relación obligacional. Y de ahí fluye lo que veíamos en la clase anterior, que la bilateralidad es esencial, porque en las obligaciones solamente hay dos partes, las partes, parte activa y parte pasiva, ¿no? Y que cualquier otra persona que esté vinculada a esto, vamos a llamarlas intervinientes, pero ya no son partes, son intervinientes que complementan el acto que contiene el contrato. El pacto es más restringido que el contrato, dice esta fuente. En el contrato romano, los pacta, efectivamente, los pactos eran acuerdos sin acción, pacta nuda, es decir, los pactos no generaban acción, aunque con el tiempo algunos adquirieron fuerza obligatoria. Hoy el pacto suele entenderse como una cláusula accesoria dentro de un contrato. Por ejemplo, pacto de retroventa, que creo que nosotros no hemos analizado. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es la retroventa? Ninguno, silencio absoluto. No puede ser. Aunque también puede tener autonomía en ciertos contextos. Puede ser. La retroventa es el pacto que en un contrato las partes convienen que si ocurre alguna necesidad de vender, del comprador vender el bien, o la parte activa tiene necesidad de enajenar el bien o hipotecar el bien, pues la primera opción que tiene la persona es el propio vendedor. Cuando yo quiero vender algo que he comprado, puedo pactar dentro del contrato que si tengo que enajenar, mi contraparte sería nuevamente el vendedor del bien del cual se trata el contrato, ¿no? Es una cláusula accesoria. Cláusulas accesorias del contrato son aquellas que solas no tendrían objeto, pero dentro del contrato, ¿no? Significa que las partes se ponen a sí mismas una limitación. El comprador o la parte pasiva admite que si tiene que enajenar lo que está adquiriendo, necesariamente, como ya dije,
tiene que darle la opción de compra a la parte que le está vendiendo en el contrato principal. ¿Ok? Si la parte no es cogente, o pueden hacerla cogente, ¿no? Necesariamente, si yo quiero enajenar lo que he comprado, necesariamente tengo que ofrecérselo a la parte que me vendió, a la parte activa de la obligación. La parte activa puede admitir que necesariamente tiene que comprarlo, tiene que adquirirlo, ¿no? Y esto es lo que los romanos llamaban, pues, pacta nuda, pacto desnudo. Está dentro de un contrato y obliga a las partes del mismo, ¿no? Agrega esta nota que puede tener autonomía en ciertos contratos. En algún contrato puede estipularse que el pacto sea absolutamente autónomo y que deba ser cumplido necesariamente. Libertad de contratar es lo que obliga, en este caso, como pacta nuda, a las partes en esta retroventa. El acuerdo prácticamente es una de las partes esenciales del contrato. No puede haber contrato si no hay acuerdo entre las partes. Es usado en los contextos jurídicos y también en los contextos políticos y sociales. No necesariamente tiene la formalidad contractual. Para referirse puede referirse a un entendimiento entre las partes sin necesariamente generar obligaciones legales. En el derecho internacional, ojo, puede ser sinónimo de tratado, que es aunque con menor formalidad. El tratado es un acuerdo, es un contrato, pero de naturaleza pública. Solamente los estados, y está regido por el derecho internacional. Puede ser bilateral o multilateral y su fuerza vinculante depende de la notificación. La diferencia del contrato no se rige por el derecho civil, sino por normas internacionales como la Convención de Viena, que ustedes tendrían que revisar. Resumimos pues este asunto en que convención es el género, lo más amplio, el acuerdo de dos partes, conversación van juntos a obligarse. Contrato y tratado son especies con efectos jurídicos, ¿no? El contrato ya le da la forma y efecto jurídico a las partes de derecho privado, las personas, partes activas y pasivas. El tratado es también una especie de convención, pero de personas jurídicas de naturaleza pública, vale decir, estados. El pacto puede ser accesorio o autónomo, y el acuerdo es el término
más amplio, general y versátil, ¿no? Este es esta transmisión era lo que yo quería poner en su mente complementariamente. Ahora, sobre esa base, vayamos al 13. Un segundo. Vayamos al 1354. La regla, el principio fundamental es la libertad. Las partes pueden determinar libremente el contrato, el contenido del contrato, siempre que no sea contraria a norma legal de carácter imperativo anterior, es decir, una norma preexistente, como las que establece el 1355. La ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Algo que es obvio es, por ejemplo, y eso está en este momento sobre el tapete, el mineral logrado obtenido por mineros, entre comillas, que no tienen reconocimiento legal, mineros ilegales, ¿no? Ellos pueden tratar de vender pero el mineral, pero no podría ser comprado, no podría ser comprado, por cuanto la compra de minerales está regulada por el Estado convencionalmente, o sea, ¿no? Legalmente. Estaría dentro, sería contrario a las normas legales de carácter imperativo que rigen el tráfico de los minerales, ¿no? Y sin embargo, se hace, lo cual quiere decir que la norma del 1354 no necesariamente hoy día reclaman todos sus eventuales derechos, ¿no? Y a eso viene también otra norma, que es la del 1355. La ley, por consideraciones de interés social, interés público o ético, puede imponer reglas y establecer limitaciones al contenido de los contratos. Fíjense ustedes, esto es absolutamente discutible porque se trata de interés subjetivo. Siempre el interés social interesa a un grupo de personas, pero no a los ciudadanos. Público interesa al Estado, pero no necesariamente a los ciudadanos. Ético, la violación de las normas de ética tienen que estar establecidas, porque de lo contrario nos podemos mover en una tierra de nadie, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado,
la marihuana estaba absolutamente, el tráfico del cannabis estaba absolutamente prohibido. Hoy día se ha relativizado esto. Era el interés social, público y ético prohibía el tráfico de cannabis. Sin embargo, hoy día se puede usar con fines absolutamente médicos. Es decir, debe intervenir necesariamente un profesional médico para autorizar el cannabis o el tipo de cannabis apropiado, ¿no? ¿No? Por eso, la ley puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos relativas, porque hoy día son prohibidas y mañana pueden ser permitidas o limitadas o tratadas en la forma que hoy día se trata el cannabis, ¿no? Por disposición legal de interés social público y que ya no viola el interés ético. Entonces, esta es una norma de naturaleza relativamente exigible, ¿no? En ese mismo sentido está el 1356, la supletoriedad de la ley. Supletorias a la voluntad de las partes. Es decir, toda persona capaz tiene derecho de pactar como con la libertad que la propia ley está estableciendo, salvo que sean imperativas. Vuelvo a la prohibición del cannabis que estaba hace algunos años, ¿no? 10 años, creo, 10 años atrás estaba absolutamente prohibido. El cannabis era considerado una droga, ¿no? Que no podía ser comercializada en ninguna forma. Sin embargo, hoy día ya no es así, ¿no? Hoy día el único requisito que se tiene es que sea la norma, sea el uso de esa hierba sea utilizada con naturaleza, con carácter de medicina, una suerte de medicina en algunos tratamientos que los médicos conocen. Todas estas limitaciones o contactos entre la ley y el contrato están especificados en el 1357, que es la norma que viene a cuento. Sin embargo, antes de entrar a comentar este 1357, quiero llevarlos a ustedes, tomen nota, al artículo 62 de la Constitución vigente. La libertad de contratar, dice, garantiza que las partes, según las normas, es al tiempo del contrato. Cannabis
prohibido. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. ¿Cómo? Si arriba me decía que yo podía pactar el uso del cannabis con asistencia médica, pero aquí me dice no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Se está violando la Constitución. No es válida la liberación del cannabis. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados por la ley. Y luego viene este término, contrato ley. Mediante los contratos ley, el Estado puede establecer garantías o otorgar seguridades, vale decir, limitar el Estado puede intervenir para limitar la libertad contractual. No pueden ser modificados los contratos ley, no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Es norma constitucional. El Código Civil dice que por ley sustentada en normas de carácter nacional o público pueden establecer garantías o seguridades sobre el contenido o seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. Es decir, le da el Código Civil, le da al contrato ley una facultad que fluye del segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución. El Estado puede establecer garantías o otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo anterior. Este es una norma constitucional que tiene matices contradictorios con este 1357 y que por lo tanto debiera ser modificado el 1357 o el 13 o el artículo 62 de la Constitución. Fíjense ustedes, sin embargo, esto tiene un objetivo estrictamente económico. Para invitar a un inversionista extranjero que ponga en riesgo su capital en nuestro país, el Estado puede establecer garantías de que lo que convienen en ese tratado, en ese acuerdo de voluntades entre el Estado y él, no va a ser modificado por la ley. Es decir, el Estado renuncia a su soberanía
y a su capacidad de modificar las normas legales que de naturaleza imperativa a la que se referiera el artículo 56, ¿no? En el momento en que lo considere pertinente. Hay un cambio de gobierno, el gobierno actual dice que puede ceder, puede determinar tal o cual garantía en beneficio de un inversionista, alentándolo a que invierta. Cuando viene el gobierno siguiente, en las próximas elecciones, el gobierno dice que no pueden existir ese tipo de garantías ni seguridades, porque son violatorias del artículo 1357 de la Constitución, son violatorias del artículo 62 de la Constitución, ¿no? Entonces hay un cierto matiz de contradicción en esta norma 1357 del Código Civil frente al artículo 62 de la Constitución, ¿no? ¿Hay alguna observación sobre lo que hemos visto, sobre lo que he informado a ustedes respecto de estos artículos, primeros artículos del libro séptimo del Código Civil? No hay ninguna observación de ustedes que están siguiéndome con su Código Civil a la mano, ¿no? Según ya indiqué. Ahora, vean ustedes que no solamente es el Código Civil el que debemos usar, sino además debemos tener en consideración otras leyes como por ejemplo la 26488 del año 95, precisa los alcances y modifica diversos artículos del decreto legislativo 674 referido al proceso de promoción de la inversión privada. El artículo 6 dice: sustitúyese el artículo 2 de la ley 25.570 por el siguiente texto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1357 del Código Civil. El Estado queda autorizado para otorgar mediante contrato a las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras que realicen inversiones en las empresas y entidades del Estado, en las empresas y entidades del Estado, solo del Estado, no privadamente, incluidas en el proceso a que se refiere el decreto ley 674 bajo cualquiera de las modalidades previstas en el artículo segundo de dicha norma. Las seguridades y garantías que mediante decreto supremo en cada caso se consideran necesarias para proteger sus adquisiciones e inversiones de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Fíjense ustedes
Entonces, aquí hay varias consideraciones a las cuales quiero referirme para ustedes con relación a nuestro Código Civil y a la ley en general. Nada en las normas absolutas que nosotros estamos leyendo es terminante. Todo tiene que ser concordante en primer término con la Constitución. Y la Constitución es la que crea los contratos ley, puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente. Sin embargo, habían leído varias modificaciones o aclaraciones sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Es discutible. Este artículo 1357 es discutible constitucionalmente, salvo mejor parecer, ¿no? ¿Hay alguna observación? Contrato celebrado por incapaces. Los incapaces no privados de discernimiento, es decir, que pueden reconocer el bien y el mal. A ese discernimiento se refiere. Pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. También, pues, en este caso hay algo muy discutible. ¿A qué incapaces se refiere? ¿Se refiere a un niño de 8 años, de 6 años? ¿O alguien que queda privado del discernimiento cuando se droga o cuando toma alcohol exageradamente? ¿A esa privación se refiere? ¿O a las personas que tienen protección por tener habilidades diferentes, como se emplea el término que se emplea hoy día? Por ejemplo, los retardados, entre comillas, retardados mentales, ¿no? Pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Es decir, aquello que a ellos les concierne, ¿no? O sea, no sabemos ¿a qué discernimiento se está refiriendo? Es difícil encontrar una incapacidad de discernimiento absoluta. Estaríamos frente a una posición casi animal, ¿no? Entonces también esto pues es difícil de concretar. Vamos a tener que recurrir. ¿A qué recurrimos cuando tenemos esas dudas
si nos llega un caso en que una persona de mayor de edad, está actuando en términos inadmisibles para la mayoría, inadmisibles socialmente. Por ejemplo, la de tratar de comer sin cocinar los alimentos. Bueno, para ella, para esa persona, es necesidad ordinaria de su vida diaria. Quiere comerse un churrasco, pero el churrasco crudo. No, perdona un momentito, tú no estás actuando con criterio uniforme, con el criterio uniforme. Lo freímos, lo asamos, lo asamos, pero no puedes comerlo así, te va a hacer daño. No, yo lo quiero así. Es una necesidad ordinaria de mi vida diaria. Estamos frente a una persona que está mostrando una incapacidad de discernimiento. Entonces, no tiene cómo actuar de conformidad con los usos y costumbres necesariamente vinculados a la salud de las personas. Ella no, dice que ella es distinta a todo el mundo y prefiere comer la carne cruda. No están privados del discernimiento. Para que haya privación del discernimiento tienen que intervenir los peritos, médicos, psiquiatras, psicólogos, y digan ellos si esta persona que está teniendo estas características no está en sus cabales, tiene que ser tratado y por lo tanto no puede celebrar contrato contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria, de su vida diaria. Alguien tiene que guiarla, ¿no? Y hacerlo así, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Aquí hay otra, el 1360. Es la reserva de las estipulaciones. Es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente. Yo te compro este bien en tanto que me sea útil en los próximos
5 años, dentro de los próximos 5 años. Porque después de los 5 años, ya yo no lo voy a necesitar. En cuyo caso, te lo devuelvo y tú me devuelves el precio. ¿Eh? ¿Es válida esa estipulación? No hay, cuando las partes han convenido el contrato, hay una que queda en riesgo de que llegue el momento en que ese bien ya no sea útil para la otra parte y la otra le diga, bueno, aquí te lo devuelvo, devuélveme mi plata. Es poco discutible, ¿no? Porque los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos fuerza vinculación del contrato en el 1361. La declaración de voluntad expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarlo. Aquí hay un tercero, fíjense. Entre los terceros que nosotros hemos analizado está este, que va a intervenir y decir, no, esa no fue la voluntad común. La voluntad común fue esta otra. Y lo puedo probar porque aquí la parte que las partes dijeron que si caía en tal situación ya no era posible seguir adelante con el contrato. Quien niegue esa coincidencia debe probarla. Pero cabe que quiera probarla por interés subjetivo, porque quiere adquirir aquello que considera que puede violar la voluntad común de las partes, porque puede estar beneficiando a una sola de las partes, ¿no? Aquí hay una jurisprudencia interesante. En el contrato no se ha pactado en contra del artículo 172 de la 26702, Ley del Sistema Financiero, porque por lo que de forma tácita se acepta que la hipoteca se extienda también a las deudas que individualmente adquieran el garante o el cliente del banco. No necesariamente, pues, eso sí tiene que probarse. En este caso, esa casación, en esa casación la Corte Suprema consideró que es válida esta restricción, ¿no? Yo te he dado esta garantía, banco, para garantizar este crédito. No me la puedes aplicar a otro crédito en el cual yo haya intervenido, ¿no? Pero la casación parece inclinarse a admitir tal cosa. Bien. Nosotros vimos la buena fe como una intención de las partes. Tratamos de definir la buena fe y presumimos que los contratos, cuando las partes convienen, representan la
su común intención. Los contratos deben negociarse, celebrarse según las reglas de la buena fe. Reglas de la buena fe. Hoy día las reglas son tales y cuales. Mañana las reglas pueden no ser esas y ser otras. Y la común intención de las partes ocultó que lo que quería era obtener un bien sin o con un menor precio que el que está en el mercado. El vendedor va a terminar entendiendo que ha sido perjudicado, porque en el mercado este lapicero valía 10 y me pagaron 5, me pagó 5 y nos pusimos de acuerdo en que fueran 5. Sin embargo, yo salí y al día siguiente este mismo lapicero no valía 5, sino que la misma parte que me lo compró a mí en 5 lo vendió en 15. No me lo compró para servirse de él, sino para valerse de mi ignorancia frente al precio real. Este es uno de los principios generales de la contratación que más problemas trae en el Poder Judicial en el mundo, ¿no? No es muy claro el ejemplo que voy a poner, pero se acerca a esa relatividad de la buena fe y común intención. El señor Trump, presidente de los Estados Unidos, recién electo, decide que va a ponerle aranceles tributarios a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque quiere devolver a los Estados Unidos su condición de ser el país líder, ¿no? Y con las restricciones que le dan los pactos bilaterales, las convenciones y los tratados, no puede hacerlo. Así que decide imponer los famosos aranceles. Todo el mundo reaccionó negativamente, pero para él, para los Estados Unidos, poderosa parte internacional en el mercado, era absolutamente de buena fe, porque la buena fe era el bienestar de los Estados Unidos, no del resto del mundo. Me interesaba, le parecía interesarle un bledo. La común intención de las partes no podía sobrevenir así. La soberanía de los Estados Unidos poderosa no podía considerarse que era una actuación que violaba la buena fe. La buena fe se circunscribía a aquello que a los Estados Unidos le interesa. Evidentemente, hubo toda una conmoción, pero hasta ahora siguen actuando, ¿no? Cada vez que quiere
presionar a algún país, pues se vale de los aranceles, lo cual ya no sé si pueda ser considerado de buena fe, ¿no? Y así podría entenderse que también en los contratos privados esto puede entenderse y causar mucho malestar que va a llevarnos al Poder Judicial para interpretar las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. ¿Cómo sé yo que me está ocultando algo la otra parte, no? Eso es importante tenerlo en consideración. Aquí pues ya no solamente son las partes, sino también sus herederos, salvo en cuanto se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. No hay ninguna observación respecto a esto, ninguna duda entre los que estamos diciendo, ¿no? El 1366 es importante porque implica limitaciones de derechos a determinadas personas en razón de su actividad en beneficio de la sociedad. El presidente, vicepresidentes, senadores y diputados, ministros de Estado y funcionarios de la misma categoría, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal de Garantías Constitucionales, el fiscal de la Nación y los fiscales de la Corte Superior de Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General de la República, etcétera, etcétera, los presidentes y el directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendencia de Banca y Seguro, no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública. Por contrato, es decir, su voluntad no cuenta, no puede, en tanto estén sirviendo a la colectividad, ¿no? A la nación, directa o indirectamente. Un detalle los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así, y los de la Corte Superior y los jueces de primera instancia, ¿no? Es difícil. Los prefectos y demás autoridades políticas, los funcionarios y servidores del sector público, los bienes de organismo al que pertenecen y los confiados a su administración o custodia sobre los bienes al que pertenecen y no confiados a la administración o custodia, o los que para ser transferidos requieren de su intervención, y así sucesivamente. Así sucesivamente. O sea, la libertad ya no es absoluta. Libertad es relativa,
siempre y cuando una de las partes no esté en estas circunstancias de personas impedidas de adquirir derechos reales. Todos los derechos reales no pueden hipotecar, en fin, no pueden poner en garantía nada, ¿no? Mientras estén ocupando el cargo. Habría que revisar la realidad frente a esta prohibición, ¿no? Las prohibiciones contenidas en el 1366 se aplican también a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿No? En los plazos de impedimento rigen hasta 6 meses después de que las personas impedidas cesen en sus respectivos cargos. Sin embargo, hay inaplicación. No rigen las prohibiciones de los incisos 6 y 7. ¿Cuáles son los 6 y 7? Los abogados, los bienes que son objeto de un juicio o que intervengan o hayan intervenido en razón de su profesión. En fin, esto debe ser tomado en consideración, muy en consideración, para el ejercicio profesional, ¿no? No rigen los impedimentos del 6 y del 7. Es decir, lo que estábamos viendo antes que me interrumpiera esa llamada telefónica que he cortado. Los abogados, los bienes que son objeto de un juicio en el que intervengan o hayan intervenido en razón de su profesión. Los albaceas. Albacea es aquel que recibe los bienes de alguien, ¿no? Que muere, para administrarlos en tanto se ejecuta el testamento, ¿no? Ellos, por ejemplo, no pueden adjudicarse bienes del el testador sin mientras el albacea esté trabajando en eso, ¿no? La rescisión y la resolución. Aquí lo hemos visto también. La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. Yo creía que tú eras el dueño del auto y resulta que no lo eres, pues de acuerdo con el registro de propiedad vehicular, este auto es de tu hijo. Y sin embargo tú me lo has vendido. Y ahora ha venido el hijo, me ha tocado la puerta y me ha dicho, no, me llevo el carro porque viola el 1370, rescisión contractual. Y tú lo apoyas porque actuaste de mala fe, ¿no? La resolución contractual. La resolución deja sin efecto un contrato válido, un contrato que en el momento en que se celebre es válido, por causal sobreviniente a su celebración. Hay muchas concordancias de este contrato que ustedes deben intervenir, ¿no? Declaración y efectos de la rescisión
se declara la rescisión, se declara judicialmente para efectos de la sentencia, se retrotraen al momento de la celebración del contrato. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de celebración de la al momento de la firma del contrato, ¿no? ¿Hay alguna otra duda respecto a esto? El consentimiento, el conocimiento y conocimiento y contratación entre ausentes. Voy a darle una mirada a nuestras fichas. Muy importante es la ficha, el tema 2, acto jurídico y contrato. El contrato es un acto jurídico y por lo tanto, deben tenerse en cuenta todas las nulidades que en el libro primero en el capítulo primero de nuestro código, en toda referencia al acto jurídico y contrato debe tener en consideración. El acto jurídico está regulado específicamente por el artículo 140 y siguientes del Código Civil. O sea, debe tenerse en consideración la diferencia entre ambos. Es fundamentalmente, el acto jurídico puede ser singular, realizado por una sola persona o parte. Puede ser a título oneroso o a título gratuito. En cambio, el contrato necesariamente va a tener siempre dos partes para generar las obligaciones. Y en el acto jurídico yo me puedo obligar unilateralmente, personalmente, a atender las necesidades de una persona que está enferma crónicamente. Yo conozco el caso de un señor que está totalmente incapacitado y sin embargo su esposa tiene que trabajar y demás para atenderlo a él, porque incluso clínicamente los médicos ya han considerado que no tiene remedio su existencia y que está definitivamente camino a la muerte, pero no saben cuánto. Y ya van 4 años que esta persona está postrada en una cama y hay que hacer todo por ella, ¿no? Realizar todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios,
y ella, la cónyuge, lo hace con todo el amor del mundo, unilateralmente. No hay contrato, no cabe contrato, es unilateral. Esa es la mayor diferencia entre un acto y un contrato. La unilateralidad, y la siguiente es la buena fe y el interés, la carencia absolutamente de interés distinto al servicio que se quiera prestar. Muchas veces los abogados tenemos que actuar sin ningún interés económico, o sea, sin cobrar honorarios, porque así lo consideramos, ¿no? Es decir, nuestra actividad no está siendo objeto de un contrato bilateral, estamos actuando unilateralmente en beneficio de la persona que nos ha requerido este servicio. Y nos olvidamos de todo interés, por interés personal, por servirla, ¿no? Las disposiciones generales son lo que acabamos de revisar. Y aquí sí voy a detenerme en lo que queda del tiempo. El objeto, efecto y forma del contrato. Vamos a revisar nuestras fichas al respecto. Nos estamos refiriendo precisamente a los principios esenciales de la contratación. Articulado básico, lo he llamado. Articulado básico 1. El consentimiento de las partes, salvo aquellos que además deben observar la forma señalada bajo sanción de nulidad. Y cabe la posibilidad de que ese consentimiento no haya significado, no haya sido de conocimiento de una de las partes. O sea, su consentimiento no ha sido válido. Consensualidad pura. El acuerdo vincula a las partes en las obligaciones. Es bilateral. No hay formas obligatorias, salvo que la ley establezca la obligatoriedad de una determinada y expresamente la nulidad del acto si no se usara. Por ejemplo, la forma, la transferencia de un bien inmueble, la transferencia de la propiedad de un bien inmueble, si no se cumplen los requisitos de la transferencia de bienes inmuebles, la transferencia es nula. Por ejemplo, ¿y cuál es esa? ¿Cuáles son algunas formas obligatorias? La compraventa de un bien inmueble necesariamente tiene que hacerse mediante escritura pública, salvo que la ley establezca la obligatoriedad de una firma, de una forma
determinada la escritura pública y expresamente la nulidad del acto, si no se usara, si no se hace por escritura pública, no va a poder ser inscrita en el registro de propiedad inmueble y por lo tanto es nulo el acto, ya que no se puede dejar de cumplir con la escritura pública. Los notarios aplauden esta norma, porque la escritura pública solo puede ser llevada a efecto por un notario que es un abogado que ha postulado al cargo o al quehacer notarial y ya ante el Colegio de Notarios ha demostrado su capacidad e idoneidad, ¿no? ¿Qué otra cosa puede decirse sobre la consensualidad? No hay formas obligatorias, salvo que la ley, bueno, aquí hay que enfatizar, solo la ley puede establecer formas obligatorias, nadie más. No pueden venir a decirme a mí que la transferencia de propiedad de un bien inmueble se hace sin la intervención del notario. Oiga, y en las sucesiones, o sea, mi casa, la casa en donde que yo tengo registrada mi nombre, cuando yo me muera, no puede pasar a mis hijos. No, señor, no dice así, salvo que la ley establezca la obligatoriedad de una determinada y expresamente la nulidad del acto si no se usara. Yo necesariamente, mis hijos son mis herederos. O sea, esto hay que emplearlo con emplearlo en concordancia con los derechos que tienen los herederos en una sucesión intestada o textada en testamento unilateral, hecho y guardado en mi escritorio para hacer en un sobre cerrado que diga para abrirse en el momento en que yo muera. No necesariamente supone ya intervención de notario alguno. Sin embargo, los acuerdos que los herederos tomen tienen en esas situaciones, todos los herederos tienen los mismos derechos y por lo tanto, para administrar el bien o los bienes materia de la sucesión, si son bienes inmuebles, tienen que ponerse de acuerdo y ahí tiene que intervenir nuevamente el notario para inscribir los bienes sobre los cuales están pactando, los pactos y acuerdos a los que hayan llegado, ¿no? Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter
imperativo. Oiga, usted, yo no quiero pagarle a un notario para transferir esto, yo quiero hacerlo libremente. Pues sí, efectivamente, usted puede hacerlo, pero no va a poder inscribir la transferencia si no viene con un notario y un escritor que da fe en la escritura pública de ese acto de su voluntad. Es su voluntad la que prima, pero esa voluntad tiene que ser certificada por un notario público. El contenido del contrato, les he agregado en verde, puede entenderse como la expresión de su objeto y finalidad, como la expresión de su objeto y finalidad. Un segundo. Sí. Aquí hay una falla en el mecanografiado del artículo este. Se me escapó. Bueno, objeto y forma del contrato. Yo creo que es oportuno perdón un instante, señalar rápidamente qué diferencia hay o qué coordinación hay entre la forma y el efecto de los contratos. Yo acabo de sostener que los contratos en que se transfiere propiedad inmueble, o sea, cuyo objeto sea la transferencia de un bien inmueble, debe ser hecho mediante escritura pública. Es decir, la forma ya no es la que la voluntad de las partes establezca, sino necesariamente tiene que ser hecha por escritura pública. Perdón, ya esto. Objeto del contrato. El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. ¿No hay ninguna observación respecto a esto? Fíjense ustedes la nota en verde que aparece al pie de el objeto debe ser material, físico y posible. Material y posible.
¿No creen ustedes que en lugar de titular este 1402 como objeto del contrato, debiera decir finalidad del contrato o fin del contrato? ¿Para qué se firma el contrato? Ese es el sentido del texto. Consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Muy bien, ese es su fin, no el objeto. El objeto es físico y material o posible. No debiera ser fin en lugar de objeto en ese 1402. El 140 amplía el concepto. El acto jurídico se refiere, pues, ya concordante, de manera concordante al objeto, que las partes sean capaces, que sean agentes capaces, que su objeto sea física y jurídicamente posible, concordante con lo que decíamos en el artículo 1403. El 140 nos pide que el objeto sea física y jurídicamente posible. En cambio, el artículo 3 se refiere al fin lícito. O sea, puede ser objeto inmaterial ilícito, la intención de dañar a otro y que conduce a la realización de un acto ilícito. Yo creo que debiera emplearse tanto la palabra objeto como la palabra fin de manera absolutamente racional. El objeto es siempre física y jurídicamente posible. Y el fin tiene que ser siempre lícito. Por lo tanto, el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. No debiera ser dicho así. Este objeto debiera ser finalidad del contrato. El contrato, la finalidad del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir relaciones obligacionales. Y bueno, creo que ya terminamos esto, ¿no? Pero no puedo dejar de introducir en esta revisión la palabra negocio jurídico. Aquí se nos habla de objeto del contrato. Y el negocio jurídico, ¿qué diferencia hay entre contrato y negocio jurídico? El contrato es un acto y el negocio jurídico, ¿qué es? He procurado
definirlo aquí. Acto lícito. Mientras que un acto, un objeto puede ser lícito o ilícito, para que sea negocio jurídico, tiene que ser siempre lícito, llevado a cabo con la intención de lograr efectos jurídicos tenidos por convenientes, por las partes. Esta es una definición de Barbero. La principal subespecie del negocio jurídico bilateral y patrimonial es el contrato. Ya observamos que este término patrimonial también es discutible, que debiera ser bilateral y económico. Es el contrato, dice Messineo. El acto jurídico sería el género, el negocio jurídico, la especie, y el contrato, una especie de negocio jurídico y subespecie del acto. Lo dejo ahí para que ustedes lo mediten, y si tienen alguna observación que hacer sobre todo lo que hemos venido observando, les ruego que me la hagan llegar, porque la próxima semana tenemos nuestro examen parcial y el acto jurídico, sin duda, va a ser uno de los elementos esenciales, básicos de esta consideración, de las consideraciones legales sobre el contrato. Y aquí me quedo, pues, y les deseo a ustedes la mejor de las notas en lo que se refiere a todos estos elementos que hemos venido nosotros estudiando. Les ruego revisar esto con su código al lado. Todo está referido a la codificación necesariamente. Y por lo tanto, ustedes debieron revisar todo esto. En la segunda parte del año nosotros vamos a dedicarnos específicamente a darle forma a todo esto, tanto doctrinaria como materialmente. Yo he hablado, por ejemplo, de escritura pública. La escritura pública contiene un contrato. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso, con la colaboración de ustedes. Ustedes van a investigar lo que es una escritura pública, lo que es una minuta, lo que es un contrato privado, en qué casos se requiere uno u otra forma contractual. Bien, y con esto damos por término pues a la primera parte de nuestro curso, y les invito a trabajar en sus monografías, en las cuales todo esto va a ser definido y armado específicamente por ustedes mismos, con la modesta colaboración de su servidor y profesor. Muy bien. ¿Alguna observación respecto a esto o lo que ustedes consideren pertinente antes
de cerrar nuestro semestre académico e ir necesariamente a la tarea compartida entre profesor y alumnos para confirmar todo lo que nosotros hemos estudiado teóricamente en esta primera parte de nuestro curso. ¿Hay alguna observación, pregunta, qué sé yo? Nuestro examen va a ser hecho en las formas en la forma del examen de Google formularios de Google. Lo tienen ustedes en sus computadoras. Y van a ser 10 preguntas, cada una de las cuales va a tener que llegar a la calificación óptima de 20. No sé si hay una pregunta adicional que ustedes interesado esta revisión, porque en este momento tengo solo 36 alumnos, 35 porque yo me elimino, yo soy uno de los intervinientes aquí, 35 alumnos de los 80 y tantos, y es una lástima que sea así. Muy bien, no hay ninguna observación adicional. Estamos, a ver, Gianfranco Vilches, por favor. Buenas tardes, doctor. Me gustaría consultar, ¿cuándo le gustaría que presentemos avances sobre el trabajo monográfico? Segunda parte, lo primero que vamos a hacer al iniciar el segundo semestre de nuestro curso va a ser referirnos exactamente a eso que me estás preguntando ahora. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que ustedes sigan avanzando nomás. Y vamos a ir en la primera parte del curso, yo voy a dar cuenta con ustedes y sus investigaciones, todo lo que es objeto, fin, licitud, ilicitud, retroactividad, irretroactividad y demás elementos de la relación contractual, las partes, su naturaleza, etc. Pero eso en materia de la segunda parte de nuestro curso. Aquí nosotros hemos revisado nuestro Código Civil y yo quería que ustedes me dijeran a mí durante estas 2 semanas de repaso que hemos tenido, me dijeran que no entiendo esto o aquello, pero aparentemente ustedes son por demás inteligentes y no han encontrado ninguna observación adicional que hacer. Vamos a procurar aclarar cualquier cosa de estas en la segunda parte de nuestro curso con el concurso de ustedes, ¿no? Y sus trabajos de investigación. Muy bien. Sin más, pues, voy a salir de la llamada y les deseo a ustedes un magnífico examen de parcial. Adiós, hasta la próxima semana.